buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Bienvenidos una vez más a Tinto con Wojtyla. Seguimos profundizando en la teología del cuerpo en el día a día, en las actividades que hacemos, en las formas en que nos relacionamos. Y hoy tengo una invitada muy especial y ella es María Laura, con la que vamos a estar compartiendo un poco sobre carismas. O sea, cómo todos y cada uno de nosotros está llamado a ser un don y a servir para su iglesia, pero quiero comenzar con una pregunta. No, primero cuéntame un poquito de ti. ¿Quién tú eres, María Laura? ¿Quién tú eres? Yo soy hija amadísima de Dios. Soy madre, esposa, diseñador gráfico de profesión, cofundadora y directora junto con mi hermana de una fundación muy linda que se llama Carmela's Heart Foundation, a través de la cual ayudamos a niños en extremo estado de pobreza, viviendo circunstancias de hambre y enfermedad. ¿Dónde? En África, en Malawi específicamente, y en Venezuela, en este momento hasta ahora, pero con muchos deseos de poder ayudar cada vez más donde Dios quiera que ayudemos. Wow, qué belleza. Óyeme, y vamos a estar hablando de carismas, pero primero tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dones, talentos, carismas? Bueno, los carismas son dones otorgados por el Espíritu Santo en nuestro bautismo y nuestra confirmación, y son dones que nos capacitan de manera extraordinaria para ser reflejos de Dios y servir a los demás. Son diferentes a los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, son dones que también se nos otorgan en el bautismo, pero son para nosotros quedárnoslos, para que nos ayudan en nuestro camino, son para nosotros. Los carismas siempre son para los demás. Son maneras a través de las cuales somos canales de Dios para que Dios manifieste su amor y su providencia a los demás. Entonces son siempre para darlos, en eso se diferencia. Y son diferentes a los talentos también, porque los talentos son talentos naturales que tenemos, que también nos los da Dios, pero los carismas nos capacitan de manera extraordinaria. Son como unos superpoderes, porque sus efectos, como somos reflejos de Dios, sus efectos van más allá de nuestras capacidades naturales. Y todos los bautizados, garantizados, los tenemos. ¿Cómo lo recibimos? O sea, ¿cómo uno obtiene esos carismas y cómo se desarrollan? Porque normalmente un talento pues, es algo que uno practica y mejora en la medida que uno lo practica. En el caso de los carismas, ¿cómo funciona? Bueno, los carismas son también una belleza porque todos los tenemos ahí y están ahí como escondiditos en nuestro corazón, esperando, como son para servir a los demás, es como esperando que nosotros le demos ese sí a Dios y estemos listos. Entonces, por lo general, se manifiestan después de como un U-turn en nuestra vida espiritual, después de un despertar espiritual, de un momento, una conversión en el que le decimos a Dios: sí, Señor, aquí estoy, quiero cumplir tu voluntad, quiero ser parte de tu plan divino de amor, quiero servir. Y en ese momento, que siempre habían estado ahí, empiezan poquito a poco a revelarse, empiezan poquito a poco a manifestarse. Y bueno, es la belleza de eso, pues, porque además, aunque siempre han estado ahí, pues, no los habíamos visto y no los habíamos descubierto. Para mí fue una bendición la primera vez que escuché hablar sobre los carismas. ¿Dónde fue eso? Fue en un retiro precioso de teología del cuerpo, de One Body, Spirit and Mind, precioso, y al final de ese retiro hablaban de los carismas, y para mí fue un wow, fue un Señor, cuando empecé a verlos, primero saber que todos tenemos esos dones y que todos somos únicos y especiales, y esos carismas son específicos de nosotros. Algunos tenemos 2, 3, 5, pero son muy específicos. Dios te regaló eso a ti para ayudarte a cumplir una misión, y que todos tenemos esa misión y ese propósito en nuestro corazón, y estos carismas nos permiten cumplirla, ¿no? Entonces, la primera vez, cuando empecé a aprender sobre los carismas y a leer cada uno de ellos, era como que, wow, o sea, qué belleza. Cada carisma es una preciosidad. Todos son diferentes, unos son más bulliciosos que otros, o hacen más ruido, digamos, otros son calladitos, backstage, pero cada uno es una belleza. Y ver ese carisma y decir: wow, Señor, esto me lo diste a mí, o sea, a mí. Tú me diste este regalo a mí para ser reflejo de tu amor. Entonces,
fue muy lindo porque fue como verme vista, amada, escogida por Dios para cumplir una misión. Y al mismo tiempo ver cómo Él había venido, como ya, digamos que para mí fue así, fue un proceso, empezaron a manifestarse después de ese proceso de conversión. Y ver cómo, o sea, cuando hice como que todo mi test de carismas y empecé a aprender de ellos, ver cómo ya yo había venido sin darme cuenta, poniéndolos en práctica, pero ahora poderlos abrazar y poder decir, wow, tengo este regalo, ayúdame Señor a servir con ese regalo. Y siento que es la manera como más fructíferos podemos ser, porque nos capacita de manera extraordinaria, van más allá, los resultados van más allá de lo que nosotros con nuestros talentos naturales podemos lograr. Me encanta esa palabra que acabas de decir, fructíferos. Mira que en el Evangelio encontramos un momento en el que Jesús nos dice, nos invita y dice, sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Y uno a veces lee eso y uno dice, pero ¿cómo va a ser perfecto? O sea, ¿en serio? Es más, uno hasta a veces dice, soy humano, no soy perfecto. Pero entendiendo la perfección de la que está hablando Jesús, que es como cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Que eso también lo decía, por ejemplo, la filosofía griega. Tanto Aristóteles como Platón decían que algo era perfecto cuando alcanzaba el fin para lo que fue creado. Por ejemplo, mientras esta silla me sirva para sentarme, es perfecta, está cumpliendo su fin. Correcto. Y entendiendo que nosotros fuimos creados para amar, conocer y servir a Dios, y en ese servir a Dios también ser don para los demás, en ese entregarnos también a los demás, cómo los carismas nos permiten entregarnos de formas particulares y únicas. Porque muchas veces pensamos como que la única forma de servir en la iglesia es predicando. Y entonces uno ve un predicador y, ay, yo quiero ser como ese predicador. O como mi caso, yo siempre quise servir cantando, pero yo no te canto, o sea, canto feísimo. Y yo decía, Señor, dame una voz, dame una voz. Porque yo pensaba como que era la forma más bonita de servir a Dios, de mover un corazón, de llevar a alguien al Señor. Y saber que no, que hay carismas bastante particulares y tan necesarios. Hace poco estuve en un congreso en Colombia y había todo un equipo de servicio y era como que la persona que estaba en la reja de donde entraban los carros tenía una sonrisa cuando te recibía. Y nomás, ya eso era como que daba alegría. Así es. Ese carisma único que tenía esa persona para dar una bienvenida. Entonces, es como que los carismas son esa forma de ser fructíferos. Correcto, de y ser don. creo que nos dan también un poquito de eso, de norte, ¿no? Es como que estamos, después de ese momento también de conversión, con tantos deseos de servir y qué hacer, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y descubrir esos carismas te ayuda justamente a decir, ok, aquí es donde más fructífero puedo ser. Y lo hermoso, como todas las cosas de Dios, es que los carismas son para darlos a los demás, pero mientras los estamos ejerciendo, experimentamos un gozo y una alegría que es también tan particular de esos carismas, porque es para darnos a los demás, pero Dios a través de ellos también nos hace inmensamente feliz a nosotros. Entonces Él nunca se deja ganar en generosidad. Es una preciosura. Y sí, tal cual, hay carismas, por ejemplo, creativos, como son el de escritura, el de animar, el de música. Y lo mismo, en esa perfección, uno con los carismas, no es que los carismas nos hacen perfectos, porque lo que es perfecto es el amor de Dios que se refleja a través de ellos. Entonces, de un carisma no puedes esperar que es que vas a ser el mejor músico, por ejemplo, si tienes el carisma de música, pero sí puedes estar seguro de que Dios a través de tu música va a llegar a las personas que Él específicamente necesita llegar, porque es un canal a través de ello. Entonces, vas a tener, por supuesto que vas a cantar precioso y vas a conectar a todas las personas con ese amor, pero principalmente es que vas a ser canal específico para... ¿Cuál es el tuyo? De Dios. Yo tengo el carisma, tengo dos que he reconocido, tengo otro con el que estoy en discernimiento. Las personas recibimos, hay 23 carismas que son los más comunes. Las personas, nadie recibe los 23 carismas porque no somos el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente, literal. O sea, cada uno hacemos parte del cuerpo de Cristo. Claro, somos un equipo, y de hecho en los equipos por lo general los carismas son diferentes, son minoría. Siempre es así. Entonces, mis carismas son los que tengo abrazados y reconocidos, son el de asistencia y el de administración. Y fíjate que el de administración, por ejemplo, suena así súper como que boring. O sea, yo lo leí, era como que, ay, administración.
pero en verdad es un carisma precioso también, porque te permite organizar recursos humanos y monetarios, pues, y organizar muchas cosas hermosas para la gloria de Dios. Entonces, bueno, así, igualito hay otros que son creativos, preciosos. Está el carisma de sabiduría, está el carisma de enseñanza. Hay otros que son, y eso también es interesante, el discernimiento de carismas no necesariamente es un discernimiento vocacional. Está también, hay unos carismas que son de estilo de vida, pero en verdad los carismas podemos practicarlos en nuestro ambiente, o sea, los ponemos al servicio de Dios en nuestro ambiente familiar, en el servicio de nuestra familia, entre nuestros amigos a nivel personal. Muchas veces, tal cual, está ese deseo y muchas veces llevan a descubrirlo, muchas veces llegan también a un giro en tu profesión. Pero no siempre es así, o sea, no es un discernimiento vocacional necesariamente por esa misma razón. Pero no recuerdo a qué venía, pues, con lo que estoy diciendo de la vocación, pero sí es diferente el discernimiento de carisma y discernimiento vocacional. Y el discernimiento de carismas es súper importante también, porque durante ese proceso de discernimiento también vemos la manera como Dios, vemos patrones de la manera como Dios obra en nosotros y nos permite también aprender a quitarnos del camino, a permitir que sea Dios y no nosotros quienes estemos a cargo. Y muchas veces cuando no lo reconocemos como en automático, es como que tengo este carisma y quiero como ponerme y tomar yo el control de las cosas, y muchas veces si no tenemos conciencia también de nuestras heridas y las hemos trabajado y las hemos sanado, sin querer esas heridas se interponen en el camino, permitimos que esas heridas se interpongan en el camino. Entonces, por ejemplo, los carismas, o sea, los reconocemos como carismas en nuestra experiencia personal, ese gozo, esa alegría, esa sensación de que estoy en lo que tengo que estar, o sea, esto era, para esto fui creado, estoy aquí. Mientras ella habla, vayan tomando apuntes para que vayan identificando también cómo son sus carismas. Correcto, Mira hay acaba de decir ella. tres signos para identificar los carismas. El primero es esa experiencia personal, ¿no? ¿Cómo me siento? Es que te sientes energizado, te sientes que estás donde tienes que estar, Pero con alegría y gozo. Una pregunta, María Laura. Para sentir ese gozo y esa alegría, es necesario, como tú decías antes, primero sanar las heridas, ¿verdad? Porque, Correcto. Y te lo digo porque en particular, mira, en mi propia experiencia, cuando yo estuve en el colegio, a mí me hicieron demasiado bullying en lo que fue middle school. Y yo tenía un pánico escénico, o sea, era impresionante. Yo no te hablaba al frente de nadie, ni una pregunta. O sea, una vez la maestra se le ocurre decirme que me pare al frente de una lección y me dio una parálisis. O sea, terminé en el hospital. Entonces, para mí que alguien me dijera, vas a hablar algo, era imposible, jamás. Pero, el otro día hablando con tu hermana, me acordaba de algo, porque yo me metía debajo de la cama y le daba charlas a los superhéroes. Yo ponía Superman y todo, y entonces les hacía la misa y después daba homilía. Y eran las tremendas homilías que yo le daba a Superman, a Flash, a todos. Pero no era capaz de hacerlo en persona, en público, no podía, era imposible para mí. ¿Por qué? Porque estaba esa herida de ese rechazo, especialmente en un momento que era del desarrollo psicosexual, que era súper importante, que era de los 7 a los 12, que fue donde sufrí el bullying. Y como no tuve ese sentido de pertenencia, no me sentí seguro en un público, pues ese talento estuvo muy oculto. Tanto que en los scouts, yo fui scout como adolescente y me costaba mucho ejercer un liderazgo. Y como tú dices, o sea, fue precisamente al empezar a sanar heridas, que recuerdo que una vez un líder de un grupo de jóvenes que yo iba me dice, Gustavo, vas a dar la próxima semana la charla del hijo pródigo. Yo no dormí esa semana. O sea, yo no dormía. O sea, fue una cosa tétrica. Yo me acuerdo que me bajé una charla de Salvador Gómez, creo que era el predicador, me la aprendí de memoria, practicaba en el espejo, o sea, eran unos nervios, yo no sentía gozo por ningún lado. Pero te digo, una vez que proceso eso, que sano esa herida, te digo que para mí realmente compartir el evangelio en la actualidad, hablar de teología del cuerpo, es algo que me apasiona, es un gozo, es una cosa que yo te digo, me encanta. Realmente que lo disfruto. Y bueno, dos cositas. Una, que efectivamente, o sea, ese gozo, en vez de ser gozo,
Si nosotros tratamos de llenar una necesidad que tenemos en nuestro servicio, digamos que, ok, ahora tengo ¿sabes? Descubrí que tengo esto y sin querer se lo voy a dar, se lo quiero dar a esta persona y a esta persona, pero estoy buscando en el fondo, por ejemplo, reconocimiento, o estoy buscando ser apreciado, o estoy buscando Estás ser valorado. sobrecompensando un área. Estás sobrecompensando, entonces lejos de sentir gozo, vas a sentir eso, vas a sentir ansiedad, vas a sentir confusión, vas a sentir todas estas cosas, ¿no? Y lo otro es que esa experiencia personal es durante, o sea, es mientras la estás ejerciendo. No es cuando te estás preparando para ejercerla, ni Wow, cuando estás sí. recogiendo, por ejemplo, después de un evento, estás recogiendo y ya estás cansado tal vez. No es ese antes y después, es durante, mientras tú la estás ejerciendo, es como que te pierdes incluso en el tiempo. Es como que estás ahí como que en esa experiencia pues de plenitud. Eso en cuanto a la experiencia personal. Luego está los resultados objetivos. O sea, no es solamente que yo, por ejemplo, escriba, y en la experiencia personal también la fluidez, o sea, sin obstáculos, ¿no? Una persona que tiene el don de la escritura, por ejemplo, no es como que se siente a escribir y escribe y tacha y bota y tal y vuelve y pule. No, no, no. Es como responder a un impulso del Espíritu Santo y es como que eso fluye y eso queda ahí sin obstáculos mayores, todo fluye, ¿no? Entonces, y en los resultados objetivos, pues está eso, y está que puedes palpablemente ver cómo hay resultados, cómo se logran cosas maravillosas que uno mismo dice, wow, o sea, esto se logró. Pero siempre acompañado de ese gozo. Quiero afirmar eso para los carismas porque mira que yo desde niño, desde los Scouts, siempre organizaba eventos, ¿verdad? Me gustaba organizar talleres, retiros, de todo, pero nunca lo disfrutaba. Y salían bien, porque salían bien. Correcto. ¿Verdad? Pero era como una tensión constante hacerlo, hasta que me acuerdo que con Judith, en uno de hice el primer congreso de teología del cuerpo en Miami, todo salió muy bien, pero yo estaba agotado, o sea, era una cosa, y me acuerdo que le dije a Judith, no, ese no es mi talento. No, y Por no, favor, todo es dirígelo tú. carisma, ojo, somos una mezcla, carisma es uno de los factores de ese llamado, somos una mezcla de historia, heridas, carismas, talentos, y todo ese conjunto en ese entorno donde Dios nos está poniendo, ahí está nuestro llamado. El carisma es una cosita más, un elemento más, lo que pasa es que es el elemento a través del cual te está mostrando dónde tienes ese súper poder que Él te está dando. Pero sí, definitivamente se puede confundir con gozo y es lo lindo del discernimiento, no es solamente mucha gente los explora y es como que, y fue mi propia experiencia, fue como que, wow, como había dos que yo había estado como poniendo ya en práctica y podía ver esa experiencia personal, podía ver los resultados que habían surgido y había recibido feedback, que es el tercer elemento, la retroalimentación que tú recibes directa o indirectamente, ¿no? De otros, porque quiere decir que otros efectivamente están recibiendo ese amor, ese regalo, ¿no? Se están viendo los frutos. Pero digamos que, por lo menos en mi experiencia personal, inicialmente es como que hice todo el taller y ver esos carismas y darme cuenta, ¡ah! Dios, o sea, me regalaste esta belleza de regalos, o sea, ¿qué hago yo ahora con esta belleza? Pero además verlo, pude ver, como ya los había venido poniendo en práctica, pude ver como que, wow, o sea, sí, hice esto, pasó esto, o sea, wow, y eso es por esto, eso no fui yo, fuiste tú. Y como que instintivamente me quise como que quedar con esos dos, pero el taller te llama a discernir, te invita también, bueno, hay otros, o sea, porque nuestros carismas además funcionan en conjunto. Por ejemplo, no es lo mismo una persona con el carisma de música, que tiene el carisma de música y el carisma de evangelización, y otra persona que tiene el carisma de música y tiene el carisma de sanación. Cada quien tiene un cóctel propio, y la manera como se manifiesta ese don es diferente. Una persona que tiene el carisma de música y tiene el de evangelización, de repente está cantando en el coro de la iglesia y tú ves, termina la misa y la gente sale, ya, quiero evangelizar, o sea, estoy lista, take on the world, Dios es grande, y de repente una persona que tiene el mismo carisma de música y tiene el carisma de sanación, termina la misa y tú ves a la gente que de repente se queda en necesidad de reflexión, en necesidad de, ¿sabes?, oración, le vienen tal vez a la mente heridas y cositas que tiene que sanar. Entonces, fíjate cómo el mismo carisma en combo con los otros también se manifiesta de manera diferente, funcionan así. Entonces, los carismas pueden demorar también, no es como que automáticamente tú, listo, tengo 2, 3, 4, no.
muchas veces demoran porque los carismas se manifiestan. Si bien después de ese momento de conversión, también se pueden manifestar a partir de un momento que sucede ese encuentro con una persona que necesita nuestro regalo. Puede ser que no se hayan manifestado hasta ahora y llega esa persona que necesita de ese don y de repente empieza ese carisma a manifestarse. Entonces pueden pasar muchos años para que se manifiesten todos los carismas que tienes. Y ese discernimiento te ayuda a eso, te ayuda, ok, o sea, me identifico de repente con la experiencia personal, tengo la experiencia personal y de repente puedo ver 1 o 2 resultados, pero vamos a ponerlo en práctica, vamos a intentar, vamos a experimentar con este carisma, déjame tratar de ponerlo en práctica y ver qué sucede. Y en el camino descubres que no, esto era un talento, o es un don, o está haciendo, el Espíritu Santo me está dando sabiduría en este momento, pero no es carisma, no todo es carisma, ¿no? Entonces también es válido que en esa combinación, o sea, que haya carisma y que haya dones y talentos y cosas con las que tal vez no nos sintamos tan cómodos, pues. Y mira que para los que están escuchando o viendo este podcast, qué importante es discernir realmente cada uno de esos carismas. Yo creo que una de las razones más grandes por la que estamos viendo aumento de depresión, aumento de ansiedad, tantos problemas de salud mental, es porque nos estamos ensimismando, o sea, vivimos dentro de nosotros mismos a toda hora y se nos olvida que estamos llamados a hacer don, a servir, a entregarnos, a donarnos y saber que por medio de identificar los carismas, saber que hay una forma única en la que el Señor me está llamando a entregarme. O sea, recordar eso que San Juan Pablo II tanto nos dice en la teología del cuerpo, como cada uno de nosotros es único, es irrepetible, es indispensable, es irreemplazable. Y si yo no siento eso, si yo no me doy cuenta de esa realidad, entonces como que la vida se hace opaca, ¿verdad? Como que la vida pareciera no tener sentido. Pero una vez que yo realmente reconozco cuál es el lugar que el Señor me está llamando a mí a tener en esta vida, en esta iglesia, cuál es el propósito y cómo el Señor me equipa para yo cumplir ese propósito, como que automáticamente ya me sano, tengo un propósito, tengo una razón para vivir. Y esto para mí no es, o sea, yo no sé si esto realmente es así, pero desde que aprendí de los carismas, por ejemplo, me ha parecido una belleza como, o sea, sentirme literal soñada y amada por Dios, o sea, soñada porque de verdad, y lo veo tal vez en otras personas, ¿no? Es como que Él desde el principio supo, Él me soñó, Él supo cuáles eran los carismas que yo iba a necesitar para cumplir esa misión aquí, hoy, o sea, 50 años después de que yo vine al mundo, ¿sabes? Y lo veo también, o sea, cómo esos carismas son perfectos para ti, con tu forma de ser, con tu realidad, con las heridas, con la historia que te tocó vivir y con el entorno y la realidad al momento que tú los vas a poner en práctica. Yo no sé si eso es así, pero yo literal me he sentido así como que, y lo he visto también en otras personas, es como que, wow, Señor, o sea, tú sabías desde el principio, desde el día 1, tú sabías cuáles eran esos que eran los míos. Mira que... Me acordaba de una paciente que me llegó muy herida a la terapia. Y me decía, Gustavo, es que mi vida no tiene propósito, no tiene sentido. Y me contaba toda su historia de abuso. Y darse cuenta a esta mujer que el Señor la había pensado, como tú dices, que el Señor la había soñado y que aún a través de todos esos renglones torcidos de su vida, el Señor tenía una historia recta que contar, para ella fue brutal. Y ahorita actualmente esta persona dirige una agencia de recuperación para niños de abuso. O sea, su herida más profunda se convirtió en su ministerio más eficaz, y los carismas que esta mujer identificó y la forma en que los ha puesto en práctica y la forma en que está sirviendo y la forma en que realmente apoya a la sociedad es inmensa. Y pues nada, ya estamos terminando este capítulo, pero quiero realmente a cualquier persona que esté escuchando este podcast que realmente se detenga y se dé cuenta que el Señor te pensó, que el Señor te soñó, que el Señor te capacita, que el Señor no te llama porque estés preparado, sino que Él mismo te capacita para responder a su llamado. Y eso es fundamental que lo entendamos. Y antes de terminar, María Laura, ¿qué consejo tú le puedes dar a una persona que
quiere descubrir sus carismas, que no sabe cuáles son, está como que, ok, todo eso suena muy bonito, pero ¿y para qué sirvo yo? ¿Para lavar platos? La verdad es que como todo lo de Dios es un proceso. El consejo número 1 es fortalecer nuestra relación con Dios. Es en esa relación íntima y personal con el Señor que Él nos va a ir revelando nuestros carismas. Ese momento en el que le decimos, sí, Señor, aquí estoy. Ir al Santísimo, procurar los sacramentos. La única manera de fortalecer nuestros carismas es a través de los sacramentos. Y la única manera como los obstaculizamos es justamente con el pecado, cosas que obstaculizan nuestra relación íntima con Dios. Entonces no es como que nosotros podemos desarrollarlos. Yo no voy a tener más capacidad de administración aprendiendo más sobre cómo administrar. Claro, me tengo que capacitar para cosas que quiera ejercer, pero no voy a hacer mejor mi carisma por eso. Pero lo obstaculizo con el pecado, alejándome de Dios, y se potencia en la intimidad de esa relación, ¿no? Y se manifiestan también ahí. Entonces, y hay un instituto que enseña esto, ¿verdad? y luego, después de esto, que es como que siento que es paso número 1, luego está el Instituto Catalina de Siena, en Colorado. Ellos tienen un curso precioso que se llama Llamados y Dotados. En ese curso te enseñan... ¿Y está en español? Está en español, lo hacen presencial, en algunas, yo digo que presencial pues debe ser precioso, pero lo tienen también virtual y en verdad lo tienen súper bien hecho. Tienes la opción de hacerlo digital o de pedir también tu manual impreso para los que nos gusta rayar y tachar y tener todas las notas ahí también. Y es precioso porque te introduce sobre todo lo que es el carisma, sobre cada uno de los carismas, te enseña cada uno cómo es, cómo se manifiesta, en fin, para tú poder ir poquito a poco identificando. Y luego tienen el proceso de discernimiento, que también es genial cuando uno lo puede hacer, cuando varias personas, por ejemplo, si en un grupo de jóvenes o de, qué sé yo, en algún grupo, todas las personas lo hacen, hacer el discernimiento en equipo es precioso también porque nos damos, como todo en los equipos, ¿no? Nos damos feedback, nos damos, mira, puedes experimentar así, o me pasó esto, o me pasó lo otro. Ese compartir es precioso. Pero igual el discernimiento lo puede hacer uno solito, y como todo lo de Dios no es de la noche a la mañana, es proceso, ir poquito a poco discerniendo, escuchando el corazón, escuchando lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de ello. Wow, muchísimas gracias, María Laura, por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y a ustedes les digo, este regalazo que nos da la vida de encontrar gente como María Laura que quieran compartir esta información con nosotros, no te la guardes, no te quedes con ella, comparte este capítulo, mándaselo a alguien, mándaselo a una persona que esté discerniendo, que no sepa qué es su carisma, que tal vez no sepa que tiene un lugar, que Dios tiene un lugar para él y que Dios lo soñó. Compárteselo, mándaselo y nos vemos ya en una semana otra vez en un Tinto con Wojtyla. Dios te bendiga, María Laura. Amén, Dios te bendiga.